Puse mi empresa a nombre de mi hermana para salvarla. Y me robó todo. Pensé que alguien pudiera mirarme a los ojos, decirme que me quería, y al mismo tiempo estar planeando cómo arrancarme todo lo que había construido con mis propias manos. Pero así empezó todo, con una promesa rota, y con la persona en la que más confiaba. Hace unos años, mi vida estaba completamente patas arriba. Tenía 29 años y sentía que el mundo se me venía encima. Mi pareja de entonces me había dejado de una forma cruel, vaciando la casa que compartíamos mientras yo estaba en el hospital recuperándome de una crisis nerviosa. Perdí el empleo poco después porque había pedido demasiados días por enfermedad y en medio de todo eso, empecé a cuestionarme si valía la pena seguir luchando. Sentía que ya no tenía nada. Pero en medio de esa tormenta emocional encontré algo. Siempre me había gustado el diseño gráfico, aunque lo había tenido más como hobby que como carrera. Una noche, sin poder dormir, abrí mi viejo portátil y comencé a crear diseños de camisetas. Algo básico al principio, frases motivacionales, ilustraciones sencillas pero con un estilo muy personal. Al principio solo las compartía en Instagram, sin intención de vender nada, solo como una manera de desahogarme. Pero la gente empezó a responder. Algunos me decían que mis frases les habían ayudado en momentos difíciles. Otros me preguntaban dónde podían comprar las camisetas. Y así, sin quererlo, nació algo. En cuestión de semanas, comencé a recibir muy pequeños al principio, claro. Yo mismo imprimía y enviaba las camisetas desde mi habitación. Usaba una pequeña mat térmica que había conseguido usada por internet. Dormía con cajas de camisetas al lado de la cama. Tenía más tinta en las manos que comida en la despensa, pero sentía que por primera vez en meses estaba haciendo algo que tenía sentido. Algo mío. El problema era que aunque el negocio iba despegando, mi situación personal seguía siendo un desastre. Aún lidiaba con ansiedad y económicamente no tenía margen para cometer errores. Además, por temas legales relacionados con una deuda anterior, no podía registrar nada a mi nombre. Ni abrir una cuenta bancaria comercial, ni registrar una marca. Cualquier ingreso oficial podía ser embargado. Estaba atrapado. Fue entonces cuando pensé en mi hermana Laura. Ella siempre había sido como una segunda madre para mí. 5 años mayor, muy organizada, muy formal. Tenía un trabajo estable, una familia propia, una vida completamente distinta a la mía. Siempre me había apoyado, o al menos eso pensaba yo. Le conté lo que estaba haciendo, con toda la emoción que llevaba dentro. Le mostré los diseños, las ventas, los mensajes de apoyo de los clientes. Le hablé de mi situación y de lo mucho que necesitaba su ayuda para registrar legalmente la empresa a su nombre, solo por un tiempo. Le dije que era algo temporal, solo hasta que pudiera estabilizarme y resolver mis problemas legales. Ella escuchó todo con atención y sin pensarlo demasiado aceptó. Así que formalizamos todo a nombre de ella. La cuenta bancaria, la tienda online, incluso el registro de marca. Todo estaba bajo su control legal, pero operado completamente por mí. Yo seguía manejando cada aspecto del negocio. Diseño, producción, redes sociales, atención al cliente, proveedores. Ella no se metía en nada. Era un trato entre hermanos basado en la confianza, y durante un buen tiempo funcionó. La empresa empezó a crecer más rápido de lo que había imaginado. De vender 5 camisetas a la semana, pasé a vender 50, luego 100. Empecé a subcontratar a otros diseñadores para ampliar el catálogo. Me asocié con un taller local para producir en mayor escala. Alquilé un pequeño espacio para almacenaje y empaque. Todo lo pagaba con lo que generaba el negocio. Yo no me llevaba un sueldo fijo, todo lo reinvertía. Durante casi 2 años trabajé sin parar, sin vacaciones, sin descanso. Vivía y respiraba ese proyecto. Y no me quejaba porque era mi sueño. Mi bebé, algo que había nacido de mi peor momento y que me estaba sacando del hoyo emocional en el que había caído. Laura, mientras tanto, seguía con su vida. Nunca pidió nada a cambio. A veces se mostraba orgullosa, compartía las publicaciones de la tienda en sus redes, me decía que era impresionante lo que estaba logrando, o eso decía. Finalmente, mi situación financiera se estabilizó, pagué mis deudas, resolví mis asuntos legales y por fin podía tener una cuenta bancaria y un negocio a mi nombre sin miedo a que lo embargaran. Había llegado el momento de formalizar lo que habíamos acordado, transferir todo a mi nombre. Era algo que yo había dado por sentado durante todo ese tiempo. Pero estaba a punto de descubrir que no todos ven la confianza de la misma manera. La primera vez que le mencioné el tema a Laura, su reacción me dejó frío.
Me dijo que no tenía prisa, que las cosas estaban bien así. Pensé que solo necesitaba algo de tiempo. Pero pasaron semanas y cada vez que tocaba el tema, ella cambiaba la conversación, se hacía la ocupada o me decía que no era el momento. Hasta que un día me lo dijo directamente, no iba a transferirme nada. Según ella, la empresa era legalmente suya y había crecido gracias a su apoyo administrativo. Dijo que sin su nombre, sin su reputación, yo nunca habría llegado a nada, que lo justo era que siguiera su nombre, porque al fin y al cabo, la marca ya era conocida como la empresa de Laura. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le recordé que ella nunca había trabajado en la empresa, que ni siquiera sabía cuántos pedidos hacíamos por semana o qué productos teníamos. Que el éxito se debía a años de trabajo mío, de días sin dormir, de inversión emocional y económica que ella nunca había hecho. Pero fue inútil. Su tono fue tajante. Si no puedes dejarlo, la empresa es mía. En ese momento sentí como algo dentro de mí se rompía. No solo estaba perdiendo mi empresa, estaba perdiendo a mi hermana, a la persona en quien más había confiado. Todo mi esfuerzo, todo lo que había construido desde la nada, estaba siendo arrancado de mis manos por alguien que se suponía que me quería. Salí de su casa sin decir una palabra más. Me subí al auto y me quedé allí estacionado por más de 1 hora, sin saber qué hacer. No podía pensar, no podía llorar, no podía moverme. Solo podía repetir una y otra vez, ¿cómo pudo hacerme esto? O después de salir de casa de Laura, pasé días enteros sintiéndome como un fantasma. No quería hablar con nadie, no quería trabajar, no quería ni abrir los ojos. Me había dedicado en cuerpo y alma a construir ese negocio, no por ambición, sino porque era lo único que me daba sentido, algo que había nacido del dolor y que me había salvado en muchos sentidos. Y ahora todo eso estaba en manos de alguien que no lo valoraba, que me lo había quitado como si no valiera nada. Al principio me aferré a la esperanza de que todo fue un malentendido. Pensé que quizás, con algo de tiempo, ella reconsideraría su postura. Le envié algunos correos, le escribí un par de mensajes explicando por qué esto me estaba destruyendo por dentro. Le recordé nuestro acuerdo, lo que había prometido. Nunca me contestó, solo silencio. A veces veía que leía los mensajes, pero no decía nada. Eso dolía incluso más que sus palabras frías. Era como si ya no existiera para ella. Con el corazón hecho pedazos, busqué ayuda legal. Sabía que la situación era complicada, pero necesitaba al menos saber si había alguna forma de recuperar lo que era mío. Cuando le conté toda la historia a un abogado, fue directo conmigo, sin un contrato, sin pruebas escritas del acuerdo verbal. No tenía nada, todo estaba legalmente a nombre de Laura. A efectos del sistema, ella era la única dueña y siempre lo había sido. Me preguntó si tenía correos, mensajes, transferencias bancarias que demostraran que yo era el que manejaba el negocio, que hacía los pagos, que tomaba las decisiones. Tenía algunas cosas, sí, pero nada lo suficientemente contundente como para pelearle la propiedad. Me explicó que podría iniciar una demanda, pero que sería larga, costosa y probablemente no saldría a mi favor. El sistema no castiga la traición emocional, solo ve papeles. Salí de ese despacho sintiéndome más vacío que nunca. Laura me había traicionado y el mundo parecía decirme que no había nada que pudiera hacer. No solo había perdido la empresa, también había perdido años de trabajo, contactos, reconocimiento, identidad. Me sentía como si me hubieran borrado. Durante los días siguientes estuve tentado a rendirme, a dejar todo. Apagué las redes sociales de la marca que había creado con tanto amor. Me retiré completamente del negocio. No podía soportar ver cómo ella empezaba a publicar en mi lugar como si nada hubiera pasado. Usaba mis diseños, mis frases, pero de una forma que se sentía vacía, sin alma. Respondía a los mensajes de los clientes como si fueran suyos. Hasta hablaba en entrevistas como si todo hubiera sido idea de ella desde el principio. El nivel de cinismo era tan profundo que me quitaba el aliento, pero algo dentro de mí se resistía a desaparecer. Tal vez era rabia, era orgullo, o tal vez era ese pedazo de mí que había aprendido durante los peores días de mi vida, que si no luchaba por mí, nadie más lo haría. Así que empecé de nuevo desde cero. No tenía dinero, ni contactos, ni una marca consolidada. Solo tenía mi historia y decidí contarla. Abrí una nueva cuenta de Instagram personal con mi nombre y comencé a subir fotos de los antiguos diseños que yo mismo había hecho. No usé nombres, no acusé directamente a Laura, pero sí compartí fragmentos de lo que había vivido. Hablé del proyecto que había nacido durante mi peor etapa.
Hablé del dolor de haberlo perdido y hablé de mi intención de volver a empezar con algo aún más honesto, más auténtico, más mío. La respuesta fue abrumadora. La gente me recordó, muchos de los primeros clientes me escribieron, diciendo que sospechaban que algo raro había pasado, que la cuenta oficial de la tienda ya no se sentía igual, que los nuevos diseños no tenían alma. Algunos incluso me mandaron capturas de pantalla de mensajes que habían enviado a la marca preguntando por mí y que Laura había ignorado o respondido evasivamente. En menos de 2 semanas tenía más seguidores en mi cuenta nueva que en la oficial anterior. Empecé a recibir mensajes de apoyo de personas que querían ayudarme a volver a levantarme. Me ofrecieron colaborar, invertir, incluso donar material. Fue ahí cuando supe que tenía que aprovechar ese impulso, que no podía dejar que Laura se saliera con la suya. Comencé a diseñar de nuevo. No sabía cómo llamarle a la nueva marca, pero tenía claro que no quería competir con lo que había hecho antes. Quería superarlo. Decidí que esta vez todo estaría a mi nombre. Abrí una empresa legalmente, contraté un contador y fui extremadamente meticuloso en cada paso. Aprendí de mi error y me juré que nunca más iba a dejar mi trabajo en manos de nadie, por más que lo amara. Lancé la nueva marca 3 meses después de haberlo perdido todo. Los primeros días fueron duros. El primer pedido fue de una sola camiseta, pero esa camiseta la empaqué con una nota escrita a mano, con lágrimas en los ojos. Y así, una por una, los pedidos comenzaron a llegar. Mientras tanto, Laura no se quedó quieta. Al darse cuenta de que estaba reconstruyendo desde cero y que la gente comenzaba a hablar, intentó controlarlo. Me mandó un mensaje directo en el que me decía que dejara de difamarla, que yo había aceptado que la empresa estuviera a su nombre y que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Fue la primera vez que me hablaba directamente desde aquella discusión, y esa sola frase confirmó todo lo que ya estaba arrepentida. Solo estaba enojada, porque no me había rendido. Ignoré el mensaje, no tenía tiempo para ella. Estaba demasiado ocupado construyendo algo nuevo, algo mejor. Pero lo que sí noté fue que su empresa empezó a tambalear. Las publicaciones tenían menos interacción, los comentarios eran negativos y la gente cuestionaba su legitimidad. Algunos incluso pedían reembolsos por productos de mala calidad. Su desesperación se notaba. Yo, por mi parte, seguí enfocado. Día tras día, camiseta tras camiseta. Cada diseño llevaba un mensaje de resistencia, de lucha, de volver a empezar, y la gente lo entendía, lo sentía, lo vivía, porque era real, porque era mío, y aunque todavía no recuperaba todo lo que había perdido, algo dentro de mí empezaba a sanar. Actualización final: la vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas, aunque no siempre cuando ni como uno lo espera. Mi historia con Laura se convirtió, sin quererlo, en una especie de leyenda en mi círculo. No porque yo lo buscara, sino porque la gente se dio cuenta de lo que había pasado y se indignaron. Muchos sabían de mi trabajo desde antes, y ver cómo una persona tan cercana me había traicionado, sin el menor remordimiento, tocó una fibra en ellos. Me convertí en símbolo de algo más grande que yo, la lucha de alguien que lo perdió todo, pero no se quebró. Mientras mi nueva marca crecía, Laura intentaba sostener la fachada, copiaba los estilos que yo creaba, usaba frases similares a las mías, y hasta empezó a hacer publicaciones personales, como si ella también estuviera renaciendo de una dificultad. Me daba náuseas. Usaba mis cicatrices como disfraz. Pero la gente no es tonta. Algunos la defendían, claro. Siempre hay quien dice nadie conoce toda la historia, o seguro él exagera, pero la mayoría ya no compraba su cuento. Mi venganza nunca fue con gritos, ni amenazas, ni juicios. Fue con trabajo, con silencia. Yo solo quería reconstruirme, pero ver cómo ella se desmoronaba mientras yo me levantaba fue inevitablemente dulce. No lo voy a negar. Ver su cuenta estancada, sus ventas caer, su nombre perder peso, como un pequeño cierre interno. No el que merecía, pero el que necesitaba. Y entonces, justo cuando todo parecía calmarse, ocurrió algo inesperado. Un día recibí una carta física, de esas que uno casi nunca veía. El remitente era de una firma de abogados. Al abrirla sentí cómo me temblaban las manos. Era una notificación. Laura estaba tratando de registrar como propia una de mis frases nuevas, una que yo había usado en mi nueva marca y que se había vuelto viral. Quería quedarse con ella. No bastaba con haberme quitado todo lo anterior. Ahora quería apropiarse también de lo nuevo que había creado. Ahí fue cuando supe que no podía seguir ignorándola, que tenía que hacer algo, así que contraté a un nuevo abogado, más agresivo,
especializado en propiedad intelectual y litigios comerciales. Esta vez no cometí el mismo error. Le entregué todo: fechas, publicaciones, capturas, recibos, testimonios. Tenía pruebas de que yo había creado esa frase, de que la había usado antes que ella, y de que tenía un registro de marca en trámite desde semanas antes de su intento. Legalmente estaba protegido, y ella lo sabía. Solo quería intimidarme, pero su error fue subestimarme otra vez. No solo la bloqueamos legalmente, mi abogado fue más allá. Me aconsejó demandarla por apropiación indebida de propiedad intelectual y por uso indebido de imagen comercial. Me dijo que, aunque la primera marca estuviera a su nombre, había indicios de fraude si se demostraba que su titularidad se obtuvo bajo engaños o aprovechamiento de una relación de confianza. Algo difícil, pero no imposible. Y ahora sí tenía pruebas, correos, mensajes antiguos donde ella reconocía que solo era algo temporal. Y cuando tú estés mejor lo volvemos a poner a tu nombre. Cuando vio que la estábamos demandando, Laura reaccionó como un animal acorralado. Comenzó a atacarme en redes sociales, inventando que yo la había explotado, que le debía dinero, que la había usado para limpiar mi imagen, mientras ella hacía el trabajo duro. Publicó fotos viejas de nosotros trabajando juntos, tratando de mostrar que ella también había estado involucrada desde el inicio. Pero cometió un error monumental. Publicó capturas de mensajes editados con fechas manipuladas, y alguien en Twitter descubrió el fraude. Se volvió viral. Gente con conocimientos técnicos analizó los metadatos, las imágenes, y expusieron que estaban alteradas. Ahí fue cuando todo colapsó para ella. Sus seguidores comenzaron a caer en masa. Las colaboraciones que aún le quedaban se retiraron. Las marcas la borraron. Algunos incluso sacaron comunicados para dejar claro que no tenían relación con ella. Fue como ver una torre desplomarse en cámara lenta. Yo no celebré, no sentí placer, sentí lástima, pero también sentí paz. Por fin. El proceso legal tardó casi un año, pero gané. No solo bloqueamos su intento de registrar mi frase, sino que el juez determinó que había suficientes elementos para reconocer que la empresa original había sido construida por mí, aunque estuviera a su nombre. El fallo no me devolvió automáticamente la marca, pero le prohibió seguir usándola en sus redes sociales y en cualquier canal comercial. La obligaron a cerrar la tienda, a dejar de producir cualquier prenda con los diseños que yo había creado y a pagarme una indemnización por daños. Ella, por supuesto, apeló, pero sin pruebas nuevas no logró nada. La imagen pública quedó destruida. Y lo más trágico para ella fue que, cuando todo terminó, ya no tenía ni negocio ni reputación, y tampoco a mí, porque sí, en medio de todo esto, me di cuenta de que durante mucho tiempo me había aferrado a la idea de que algún día ella se arrepentiría, que vería lo que hizo y me buscaría, que pediría perdón de verdad. Nunca su arrogancia pudo más que su conciencia, y ese fue su castigo. Hoy en día, mi marca nueva es más fuerte que nunca. Tengo un equipo pequeño, pero fiel. Las ventas van bien, las redes están vivas, y lo más importante, cada prenda que vendo lleva mi historia bordada. Aunque no lo diga explícitamente, cada cliente que me escribe para contarme que mi historia lo inspiró, es un recordatorio de que valió la pena resistir, que no me quebré, que no me robaron. A veces me preguntan si volvería a confiar así en alguien. No sé la respuesta. Lo que sí sé que aprendí a no ceder mi poder, a proteger lo que construyo, a escribir cada paso, a registrar cada cosa y a nunca, jamás, dejar que el amor nuble el juicio cuando se trata de lo que me pertenece. Y sobre Laura, no sé en qué anda. Me dijeron que intentó lanzar una marca nueva, pero no funcionó, que tuvo que cerrar todo, que se mudó a otra ciudad. No la he vuelto a ver, no la he vuelto a buscar. Ya no la odio, pero un poco la perdono. Simplemente ya no existe en mi historia. Es solo un capítulo oscuro del que aprendí a salir. El resto del libro lo estoy escribiendo yo. Y esta vez nadie más tiene el lápiz.